La secundaria Benito Juárez se alzaba al borde del pueblo como una bestia dormida, envuelta por la bruma que ascendía desde el campo baldío. De día su estructura gris parecía inofensiva, un conjunto de aulas con techos bajos y muros agrietados. Pero de noche, bajo el tenue resplandor de las farolas anaranjadas, su silueta se deformaba, convirtiéndose en una sombra viva, expectante. Eulalio, el velador, llevaba 15 años cuidando aquel lugar. Nunca había tenido problemas, salvo algún gato que derribaba botes de basura o algún grupo de adolescentes que intentaba colarse en busca de travesuras. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Los pasillos, antes tranquilos, comenzaron a emitir un eco extraño, un sonido húmedo y profundo que parecía surgir de las paredes mismas. Eulalio recorría el plantel cada noche con su linterna en mano, siguiendo siempre la misma rutina. Revisaba los portones, las aulas, el laboratorio, la dirección y finalmente el patio central donde la bandera se erguía inmóvil, incluso cuando soplaba el viento. Pero esa noche de octubre el aire estaba tan quieto que podía escucharse el zumbido tenue de los cables eléctricos. A las 2 de la madrugada, mientras caminaba por el pasillo de los salones antiguos, los que databan de la fundación de la escuela en los años 50, notó un detalle que lo hizo detenerse. El reloj del aula 3B, que siempre se detenía a las 12:47, marcaba ahora las 2:13, avanzando con normalidad. Lo observó unos segundos y siguió su camino, sin darle importancia. Sin embargo, apenas dio 3 pasos, el tic-tac del reloj se detuvo de golpe. El silencio fue tan absoluto que sintió un ligero pitido en los oídos. Giró la linterna hacia el salón y algo le pareció mal. Los pupitres estaban en orden, pero las sombras no coincidían. Una fila proyectaba formas más alargadas, como si alguien invisible estuviera sentado. La luz tembló, y una sensación de presión le recorrió el pecho. Cerró la puerta con firmeza y se alejó. Mientras se dirigía al patio, creyó escuchar pasos detrás de él. No los pasos secos de un zapato sobre el concreto, sino algo más blando, un roce húmedo que parecía desplazarse arrastrando algo. Giró una sola vez, y la linterna iluminó el largo pasillo vacío. El aire olía a polvo y a una humedad añeja, como si el edificio exhalara lentamente. Decidió refugiarse en la caseta, encender su radio portátil y distraerse. Pero cuando la estática llenó el espacio, se dio cuenta de que todas las emisoras estaban muertas. Solo ruido, solo un murmullo que a veces se estiraba en frecuencias que casi parecían suspiros. Afuera, los pasillos seguían en penumbra, y el reloj de la caseta, idéntico al de los salones, marcaba las 2:13 exactas. Y entonces comprendió que esa hora no era una coincidencia, era un aviso. Eulalio intentó convencerse de que todo era producto del cansancio. Había trabajado dobles turnos durante la semana y el insomnio le estaba jugando malas pasadas. Sin embargo, el reloj seguía detenido en la misma hora, 2:13. El segundero vibraba, temblaba como si algo lo retuviera en un punto invisible del tiempo. El viento comenzó a soplar,
pero no desde afuera, sino desde los pasillos, como si algo respirara dentro del edificio. Eulalio tomó su linterna, abrió la puerta de la caseta y se asomó. El aire era más frío, denso, cargado de un olor a tierra húmeda y papel viejo. La farola del patio central titilaba con un ritmo irregular, como si respondiera a un pulso que provenía del interior de la escuela. Avanzó con paso lento, intentando no hacer ruido. La linterna apenas cortaba la oscuridad, y los muros parecían más altos, más cercanos. Cuando llegó al corredor principal, notó algo que le heló la sangre. Las huellas de sus botas sobre el polvo estaban allí, pero junto a ellas había otras marcas. Eran huellas pequeñas, como de niños, descalzos, húmedas. Se dirigían todas en la misma dirección, hacia el aula 3B. Tragó saliva y avanzó, siguiendo las marcas hasta la puerta de aquel salón. El vidrio del ventanal estaba empañado desde dentro, y algo, o alguien, se movía lentamente detrás de la capa de condensación. No se atrevió a entrar al principio. Solo observó. El movimiento era leve, como si una figura estuviera sentada en un pupitre, balanceándose. El cerrojo cedió con un chirrido. La puerta se abrió unos centímetros y el aire que salió era helado, con un olor a yeso húmedo y metal. La linterna tembló en su mano y la luz barrió los pupitres, las paredes cubiertas de grafitis viejos, los estantes llenos de libros olvidados. Todo parecía igual, excepto por el pizarrón. Allí, con una tiza blanca, había palabras escritas torpemente, una y otra vez, ocupando casi toda la superficie. No salimos, no salimos, no salimos. Eulalio retrocedió. En el suelo, junto a la primera fila de pupitres, notó algo brillante. Era una chapa oxidada, una de esas placas antiguas que colgaban de los salones con el nombre del grupo. Pero en lugar de decir 3B, tenía grabado algo más. Inaugurado 2:13 AM. El corazón le golpeaba en el pecho. Ninguna inauguración ocurría a esa hora. Pensó en salir, pero el pasillo detrás de él estaba cubierto de neblina. Una neblina espesa, baja, que avanzaba lentamente desde la dirección del laboratorio. El sonido volvió, el mismo roce húmedo que había escuchado antes, solo que esta vez era más cercano, más insistente. No provenía del suelo, sino de las paredes, como si algo estuviera moviéndose dentro del concreto. Eulalio dio un paso atrás y al hacerlo sintió que su bota pisaba algo blando. Bajó la linterna. En el suelo había un cuaderno abierto. En sus páginas, con tinta corrida, alguien había dibujado los pasillos de la escuela. Pero en el mapa había un detalle que no existía en la realidad. Un pasillo extra. Detrás del aula, 3B. Un pasillo que nadie conocía. El aire se volvió pesado. La linterna parpadeó. Y entonces, de entre la neblina, surgió una sombra que avanzaba hacia él. Lentamente, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. Eulalio retrocedió con torpeza, mientras la linterna temblaba en su mano. Aquella figura no tenía contornos definidos. Parecía una silueta líquida,
más oscura que la oscuridad misma. No caminaba, se deslizaba deformando el aire a su alrededor. Cada vez que la luz la tocaba, el foco parpadeaba y el metal del techo crujía, como si algo lo retorciera desde adentro. Cuando la linterna se apagó por completo, el silencio se volvió insoportable. Solo se oía su respiración acelerada y el repiqueteo distante del reloj que aún marcaba las 2:13. Sin saber por qué, Eulalio giró la vista hacia el pizarrón. Las palabras habían cambiado. Ya no decían "no salimos", sino "está detrás". Un escalofrío recorrió su espalda. Sintió la certeza instintiva de que algo lo observaba, tan cerca que podía sentir su aliento sobre la nuca. No giró. No podía. El aire detrás de él se movía. Vibraba con un zumbido casi imperceptible y una presión le oprimió el pecho, como si el ambiente lo estuviera tragando lentamente. A tientas alcanzó la puerta, pero al abrirla notó que el pasillo ya no era el mismo. El corredor de siempre, con sus puertas numeradas y su fila de ventanas, había desaparecido. En su lugar se extendía un túnel largo y estrecho, con paredes de cemento húmedo y sin iluminación alguna. El suelo estaba cubierto por una capa delgada de agua estancada que reflejaba la luz débil de su linterna moribunda. Intentó convencerse de que era una alucinación. Quizás había perdido el rumbo, quizás había bajado al sótano sin notarlo. Pero la escuela no tenía sótano. Eso lo sabía bien. Cada rincón lo había recorrido durante años y jamás había visto un corredor así. El túnel parecía respirar. Cada paso que daba producía un eco que regresaba distorsionado, como si respondiera con un retardo mínimo. Después de unos metros, el olor cambió. Ya no era humedad ni polvo, sino algo más orgánico, como carne vieja y madera podrida. En el muro, su luz descubrió huellas pequeñas de manos, impresas en la pared con algo oscuro. Estaban a la altura de un niño, marcadas con desesperación, en grupos, como si alguien hubiera intentado salir de allí arañando el concreto. El eco se multiplicó. Había más pasos, no solo los suyos, pasos descalzos, rápidos, erráticos, que resonaban desde el fondo del túnel. La linterna se apagó un instante, y en ese parpadeo creyó ver figuras moviéndose entre las sombras, cuerpos pequeños, delgados, con movimientos convulsos. Eulalio corrió. No sabía hacia dónde, solo quería salir. Pero mientras más avanzaba, más largo se hacía el pasillo. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar, y el agua en el suelo se espesaba, como si caminara sobre una superficie gelatinosa. De pronto, el túnel se abrió en una especie de cámara amplia, sin techo visible. En el centro, iluminado apenas por un resplandor gris, había un pupitre. Encima, un cuaderno abierto y una linterna igual a la suya. Se acercó con cautela. Las hojas del cuaderno estaban llenas de nombres, escritos una y otra vez. Algunos tachados, otros repetidos con letras temblorosas. El último nombre, escrito con tinta fresca, era el suyo. El sonido de pasos se detuvo, y en la pared frente a él,
Las manos impresas comenzaron a moverse. Las marcas en la pared parecían cobrar vida. Primero se alzaron los dedos, luego las palmas comenzaron a desprenderse del concreto, como si la superficie respirara y expulsara aquello que llevaba años atrapado. Eulalio retrocedió, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos. De la pared surgieron siluetas. No eran sólidas, sino espectros de cuerpos sin forma definida, contorsionados, temblorosos, cubiertos de una sustancia oscura que se deslizaba por el suelo. Cada figura se movía de manera distinta. Unas reptaban, otras avanzaban de rodillas o giraban la cabeza con un ángulo antinatural. Pero todas parecían tener algo en común. Buscaban salir. El velador retrocedió hasta chocar con el pupitre que había en el centro. La linterna en el escritorio se encendió sola, lanzando una luz fría sobre las figuras. Fue entonces cuando comprendió lo que estaba viendo. No eran simples sombras, eran niños, rostros deformados, pálidos, con ojos hundidos en la oscuridad. Algunos llevaban el uniforme de la secundaria, aunque tan viejo y roto, que parecía parte de sus cuerpos. Los espectros no lo atacaban, lo rodeaban, lo observaban. Uno de ellos, más pequeño que los demás, levantó su brazo y señaló el cuaderno abierto sobre el pupitre. Eulalio miró el papel, y debajo de su nombre, las letras comenzaron a trazarse solas. Te toca cuidar. El suelo vibró con un sonido sordo. Los muros rezumaban agua, y del techo comenzó a caer una llovizna espesa, como si el aire llorara. La luz parpadeó, y entonces todo se volvió ruido. Los lamentos de los niños se mezclaban con los pasos que resonaban en todas direcciones, con el crujido de los muros y el repiqueteo del reloj que volvía a marcar las 2:13. Eulalio trató de correr hacia donde creía que estaba la salida, pero el túnel ya no existía. Las paredes se habían cerrado formando un recinto estrecho, circular, con pupitres apilados hasta el techo. Entre ellos, figuras humanas se mecían lentamente, como si estuvieran dormidas. La linterna cayó al suelo. Al recogerla, notó algo en el metal. Una inscripción grabada con letras diminutas, apenas visibles bajo la suciedad. Decía: Secundaria Benito Juárez, inaugurada a las 2:13 de la mañana. El eco se detuvo. Solo se escuchaba su respiración. Pero algo más se acercaba, arrastrándose con lentitud, raspando el suelo. No era una figura pequeña esta vez. Era algo más grande, de forma incierta, que avanzaba entre los pupitres haciendo vibrar la estructura misma del recinto. El aire se volvió pesado. La linterna se apagó. La oscuridad era absoluta, y en medio de ella una voz sin sonido, una vibración que no venía de afuera, sino de su cabeza, murmuró con un tono antiguo, inhumano: Siempre hay alguien que cuida, siempre alguien que queda. Eulalio quiso gritar, pero no pudo. Sus músculos no respondían. Su cuerpo se paralizó mientras aquella presencia lo rodeaba, y la sensación viscosa de dedos fríos comenzó a treparle por las piernas, el pecho, el cuello. En un instante final de lucidez,
comprendió que no lo estaban matando, lo estaban tomando, sustituyendo. El reloj, en algún lugar invisible, sonó una última vez, 2:14 a.m., y entonces el silencio regresó. Cuando el amanecer llegó, la secundaria Benito Juárez se veía igual que siempre. Muros grises, rejas oxidadas, y un silencio que el viento apenas lograba quebrar. El personal de limpieza llegó a las 7, empujando su carrito con desgano. Todo parecía normal. Todo menos una cosa. La caseta del velador estaba vacía. La radio portátil seguía encendida, emitiendo un murmullo bajo, una estática irregular que subía y bajaba como una respiración. El reloj de pared, colgado sobre la puerta, marcaba las 2:13. Nadie le dio importancia al principio. Pensaron que el viejo Eulalio habría ido a desayunar al puesto de enfrente, como solía hacerlo. Pero cuando pasaron las horas y no regresó, comenzaron a buscarlo. Revisaron los salones, el patio, los baños, incluso los techos. Nada. No había rastro de él, ni de su linterna, ni de sus llaves. Solo hallaron un charco de agua turbia frente al aula 3B. Uno de los trabajadores comentó que ese salón siempre le daba mala espina, que desde hacía años los relojes se detenían a la misma hora y los perros del barrio evitaban acercarse a esa parte del edificio. La directora, impaciente, ordenó cerrar el aula hasta nuevo aviso. Los días siguientes transcurrieron entre rumores. Algunos alumnos aseguraban haber visto una figura parada dentro del salón durante la noche. Otros decían que, al pasar frente a la ventana, oían un golpeteo suave, rítmico, como el de una tiza escribiendo en el pizarrón. Una semana después, llegó un nuevo velador. Un hombre joven, contratado con urgencia para cubrir el puesto de Eulalio. La primera noche fue tranquila. Hizo su ronda completa, revisó las puertas, el patio y el laboratorio. Todo estaba en orden. Pero, al regresar a la caseta, notó que el reloj marcaba una hora imposible, 2:13 de la mañana. Pensó que era una simple coincidencia. Sin embargo, antes de irse a dormir, encontró sobre la mesa un cuaderno empapado. No recordaba haberlo visto antes. Al abrirlo, se dio cuenta de que las hojas estaban llenas de nombres, algunos escritos con lápiz, otros con tinta corrida. Al final de la lista, el último nombre todavía estaba húmedo. Eulalio Herrera. El nuevo velador tragó saliva, cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. Pero al girar la vista hacia la ventana, creyó ver algo reflejado en el cristal. Detrás de él, de pie, en la penumbra, un hombre de rostro pálido lo observaba con ojos vacíos y una linterna apagada en la mano. El cristal tembló con un leve golpeteo. La radio volvió a emitir aquella respiración estática. El reloj avanzó 1 minuto, 2:14 a.m. Desde entonces, los maestros que hacen guardias nocturnas aseguran escuchar pasos en los pasillos, incluso cuando la escuela está cerrada. Dicen que, si uno pasa frente al aula 3-B y presta atención, puede oír el roce de una tiza sobre el pizarrón, escribiendo el mismo mensaje una y otra vez, en una voz que ya no es humana, pero que sigue cumpliendo su labor de siempre: vigilar.